Espectro plateado. Capítulo 40. Tensión. Leonardo Leonard tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre su trono, recostándose sobre el cómodo cojín de terciopelo y emitiendo un suspiro nervioso. Sin embargo, los nervios le impedían relajarse y se encontró con que sus ojos vagaban por la sala del trono del Palacio Aven. Al igual que la mayor parte de la ornamentada fortaleza situada en lo alto de los picos de dos montañas, la sala estaba cálidamente iluminada por faroles y decorada profusamente con todo tipo de pinturas y estandartes. Sobre el trono había una pintura de una antigua diosa de la sabiduría que alguna vez fue adorada en Mistral, Jin. Leonard no se consideraba un hombre piadoso. No era seguidor de los 12 hermanos, la religión más antigua y venerada de la era moderna. Tampoco estaba de acuerdo con el concepto occidental mistraliano de los espíritus de la naturaleza y la idea de que todo lo que los rodeaba formaba parte de un todo mayor. Era un hombre pragmático, más centrado en lo que podía hacer que en dejar las cosas en manos de los caprichos de dioses que tal vez ni siquiera existieran. Aún así, se encontró pronunciando una oración silenciosa a la diosa de la sabiduría representada en un estandarte sobre él. La adoración de los 4 grandes dones se derivaba de la adoración de los 2 hermanos, pero los creyentes profesaban que sus dioses, aunque menores que los hermanos, eran mucho más amables y se involucraban en los asuntos mortales. Tal vez por eso el fauno león bajó la cabeza dócilmente y murmuró: «Jin, guíame. Muéstrame lo que puedo hacer para liberarme de esta carga», mientras las grandes puertas de la sala del trono se abrían. Levantando la cabeza y endureciendo la mirada, Corazón de León evaluó a sus visitantes con los ojos de un poderoso guerrero, no de un rey dócil. Los primeros en entrar en el gran salón fueron 4 soldados, todos ellos con rasgos animales que los revelaban como faunos. Vestían armaduras ligeras sobre gruesas túnicas y cada uno de ellos tenía una máscara blanca con marcas rojas, destinada a imitar a los Grimm, aunque cada máscara era notablemente diferente de las demás. Los siguientes en entrar fueron 2 faunos con rasgos de zorro, orejas y cola respectivamente, y túnicas carmesí sobre ellos. Tenían las manos entrelazadas como si estuvieran rezando, pero el rey Corazón de León había leído suficientes informes sobre Fennec y Corsac Alvain para saber que eran magos competentes que podían lanzar hechizos con un movimiento mínimo de las manos. Tras ellos había una figura que hacía que incluso un veterano curtido como Leonard se encogiera un poco. Llevaba una túnica negra y una máscara blanca como sus camaradas, pero con finas ranuras para ver y que solo cubrían sus ojos en lugar de todo su rostro. Su cabello, carmesí con mechas negras, estaba ligeramente peinado para permitir que se vieran 2 cuernos negros. Adam Taurus, general de los colmillos blancos. Excomandante de los Vacuo y actual comandante de la rama de la organización en el valle. Y, si se cree en los informes, es un guerrero temible con tendencia al derramamiento de sangre y una disposición despiadada. Pero lo que más molestaba a Leonardo era la espada que llevaba suelta en sus manos. Aunque estaba envainada, el guerrero podía percibir lo incorrecto de ella incluso desde donde estaba sentado. No era el único que lo notaba. Algunos de sus guardias posicionados alrededor de la sala del trono parecían presas del pánico. Cinder, que estaba de pie junto a él como su asesora, incluso parecía ligeramente molesta por ello. Honestamente, ¿qué clase de loco crea conscientemente un arma maldita a pesar de los riesgos? Las cavilaciones de Corazón de León se vieron interrumpidas cuando apareció la figura final, su estatura mucho menos impresionante pero su porte mucho más regio que la arrogancia del general y las miradas intrigantes de los hermanos Alvain. Llevaba pantalones blancos y un corsé negro, y dejaba los brazos al descubierto para mostrar con orgullo las rayas que los recorrían. Una capa de color rojo sangre le cubría los hombros, que se cerraba detrás de ella y se sujetaba con un broche de rubí. Alrededor de su brazo derecho había una cadena de plata brillante con una cuchilla en el extremo, una muestra de precaución y respeto. Siena Khan, gran líder del colmillo blanco. Gracias por venir. Hay mucho de qué hablar, comenzó Leonard ante la insistencia silenciosa de Cinder, pero Siena simplemente arqueó una ceja. ¿En serio? Simplemente me han dicho que usted desea hablar conmigo. Ya hemos dejado claro en el pasado que nunca llegaremos a un acuerdo. Usted me ve como un revolucionario violento y yo lo veo como un cobarde sin carácter.
¿Qué más hay que decir? Sus palabras sonaban más ciertas de lo que ella creía. Leonard era un verdadero cobarde, pero era la cobardía lo que lo motivaba. Sus 4 guardias parecían compartir el sentimiento de su líder, pero las sonrisas de reproche de los hermanos Alvain y la sonrisa arrogante de Adam Taurus la hicieron reflexionar. Si bien es posible que hayamos estado en desacuerdo en el pasado, créanme cuando les digo que ahora tenemos la oportunidad de dejar eso atrás. Puede que esto les sorprenda, Majestad, pero no me importa demasiado lo que tenga que decir. Estoy aquí por cortesía y porque necesitaba investigar los informes de que el alto general y sus subordinados habían estado involucrados en conversaciones diplomáticas sin mi conocimiento ni autorización. Alto líder, debe creernos cuando decimos que esta es una oportunidad increíble para el colmillo blanco, dijo Corsac Alvain, pero Siena Khan levantó una mano para detenerlo. Juzgaré esta farsa con mi propia mente. No permitiré que me dictes qué es y qué no es un buen plan, Alvain. Cinder dio un paso adelante. Oh, Dios, no hay necesidad de peleas internas. Después de todo, todos nos beneficiamos de que esta conversación salga bien, dijo en un tono meloso. Sus palabras aliviaron la tensión de los guardias de Leonard, o mejor dicho, de Cinder en la sala del trono. El fauno tigre dio un paso adelante con una mirada condescendiente. Silencio, humano. Vine a negociar con un fauno. Me importa poco lo que tengas que decir. A Leonard no le gustaba poco ver a Cinder obligada a soportar la humillación de que la regañaran sin tener la autoridad para castigar a quien lo hiciera. Necesitaba a Fan para algo, después de todo. Siena, por favor. Todo lo que he hecho ha sido por la causa, dijo Adam Taurus en voz baja, volviéndose para mirar a su líder. Ella se volvió hacia él con una mirada penetrante. Ah, ¿sí? Y todo esto de actuar a mis espaldas, reclutar a miembros de nuestras distintas ramas para una causa extraña en Mistral, crear división en el colmillo y socavar mi autoridad ha sido todo por nuestra causa. Me temo que no lo veo así, Adam. Por favor, ilumíname. Sonrió suavemente, una visión que a Leonardo le pareció extraña. Mira con quién estamos hablando, hizo un gesto con el brazo en dirección al salón. Este no es el tipo de trato que podemos tomar a la ligera. Cuando Cinderfall se acercó a mí en nombre del Rey Corazón de León hace un año, no era algo que pudiéramos ignorar. ¿Y por qué, vuelvo a preguntar, no me comunicaste este conocimiento directamente? Preguntó Siena con impaciencia. Cinder intervino para explicar. Así como mi señor no se sentía cómodo hablando directamente contigo, Adam no quería ponerte en peligro durante estas negociaciones, al menos hasta que hubiéramos resuelto los detalles y alcanzado un punto medio para encontrarnos así. Siena le lanzó una mirada fulminante antes de volverse hacia Adam. Si bien ese nivel de preocupación es encomiable, el momento de tal protección ya pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, seguiste ocultándome el conocimiento de estas reuniones. ¿Por qué? De alguna manera, Adam logró parecer amenazador y avergonzado al mismo tiempo, bajó la cabeza y se frotó la nuca. La respuesta a esa pregunta es doble. La primera era una preocupación válida, mientras que la segunda es, un poco embarazosa. Siene arqueó una ceja y le hizo un gesto para que se explicara. Yo, quería impresionarte. Demostrar que podía ser confiable, incluso después de las recientes pérdidas que hemos sufrido. Que podías contar conmigo para manejar las cosas por mi parte y demostrar que podía ir más allá. Leonard sabía, por sus años de vida en la corte, que las palabras que salían de los labios de Adam eran una mentira en cuanto las oía. Pero, para su creciente confusión, vio una chispa de simpatía aparecer en los ojos felinos de Siena. ¿Cómo no había notado la evidente mentira? Era una tonta. Ya veo. Y la segunda razón. Adam tragó saliva nerviosamente y echó una mirada dramática a sus 4 guardias. Se volvió hacia Siena y habló lo suficientemente alto como para que se le oyera en todo el salón. Creo que hay algunos elementos en el colmillo blanco que están conspirando contra ti y contra mí, Siena. Sus ojos se abrieron de par en par y el lenguaje corporal de sus guardias reveló su sorpresa. ¿Encontraste alguna evidencia de esto? Fennec Alvain dio un paso adelante. Nada concluyente, señora, pero suficiente para levantar sospechas sobre ciertas figuras muy respetadas en nuestra comunidad. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente.
¿Quién? No podemos agradecer a nuestra empresa actual, pero tenemos algunas ideas, explicó Corsac. Siena, por favor. Tienes que confiar en mí. Yo, no puedo perderte a ti también, dijo Adam en voz baja, con una falsa ternura que se reflejaba en su voz. Sin embargo, Siena Khan parecía creerle, si se tenía en cuenta la suavización de su mirada. Leonard se sentía en conflicto. Adam, sé que tú y yo somos amigos, pero existe una cadena de mando por alguna razón. No puedes actuar a mis espaldas y salirte con la tuya. Adam levantó lentamente la mano y se quitó la máscara blanca, aunque tenía la cara vuelta para que Leo no pudiera verlo. Con dulzura, le habló a su líder. Por favor, Siena, escúchalos. Siena Khan pareció dudar sobre su decisión por un momento. Sus ojos pasaron de Adam a los hermanos Alvarin, luego a Cinder, luego al propio Leonardo, y finalmente se fijaron nuevamente en Adam. Muy bien, pero no prometo nada. Leonard sintió que su corazón se hundía un poco al ver la sonrisa victoriosa que se dibujaba en el rostro de Cinder. Para su sorpresa, vio una figura parada en la esquina de la sala del trono que no había visto antes. La subordinada de Cinder, Emerald, con su mano extendida hacia Siena Khan. ¿Había hecho algo? Corazón de león, ¿podrías explicarnos nuestro plan? Lo instó Cinder, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Cuando miró hacia atrás, Emerald ya no estaba ahí, como no tenía ningún lugar donde esconderse, no tenía sentido. Tal vez, solo estaba viendo cosas. ¿Sé cierto, sí? Nuestro plan. Comenzó, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre su trono. Verás, quería trabajar juntos contra un enemigo común. Siena inclinó la cabeza confundida. ¿Un enemigo común? ¿Quién? Cinder dio un paso adelante con una sonrisa confiada y respondió. Atlas. La rebelión Oniyuri siguió adelante con el ánimo en alto después de su reciente victoria. Con los heridos enviados de vuelta al campamento principal, su número había disminuido ligeramente, pero una oleada de reclutas del mismo campamento principal había compensado con creces la pérdida. Cada día veíamos más y más reclutas que buscaban un lugar en la rebelión, y al menos la mitad de ellos para comprobar si los rumores sobre Weiss eran ciertos. La ex heredera en cuestión frunció los labios con desagrado, pero por lo demás mantuvo el rostro impasible. A diferencia de Atlas, donde la exhibían como un trofeo que había que ganar, aquí había una razón para exhibirse. Más reclutas significaban mayores probabilidades de éxito, y necesitaba que la rebelión tuviera éxito lo suficiente como para afianzarse en Mistral y concederle acceso a la bóveda de Aven. Se sentó sobre Snowpea y habló con Nora y Ren, que compartían la silla de montar de un gran caballo de carga. Sin embargo, Ren no hablaba mucho, al igual que Weiss. La mayor parte del tiempo, Nora divagaba con alguna que otra intervención de Weiss. Y allí estábamos, rodeado por Ursa. Docenas de ellos. Los Ursa no viajan en grupos relativamente pequeños. Y su líder era un gigante beringel. Eso, no parece normal. ¿Estás seguro? Sí, claro. De todos modos, fue entonces cuando aparecieron los Nevermore. Solo que llevaban Beowulfes en sus garras. Eso, no es posible. Los Grimm no, ¿estuviste allí? Preguntó Nora, inclinándose hacia Weiss para mirarla con enojo, casi lo suficientemente lejos como para que se cayera de la silla. No. No lo creo. Mi historia, mis reglas. Weiss se dio una palmada en la frente. Nora, dijiste que todo esto sucedió cuando tenías 10 años. Nora arqueó una ceja. Sí, ¿y qué? ¿Cómo podrían sobrevivir a eso dos niños de 10 años? Nora sonrió. Tuvimos que luchar para salir. Pero Ren tuvo que usar una cuchara rota como arma, mientras que yo tenía un palo muy grande. ¿Por qué Ren usaría un fantasma? Ya sabes, no importa. Todo lo demás tenía mucho sentido, así que está claro que eso también funciona. Nora asintió sabiamente. Ahora sí que lo vas a entender. Ren se rió suavemente. Nora, cálmate. La vas a destrozar. Las palabras del hombre de cabello negro eran ciertas.
La mente de Weiss corría confusa, su rostro enrojecido mientras trataba de entender la absurda historia que Nora había urdido, completamente confundida sobre dónde entraban en juego los panqueques que Nora había mencionado. ¿Habían estado haciendo los panqueques cuando fueron atacados o los hicieron después? Tantas preguntas. La principal de ellas era por qué se molestaba en pensar en lo que Nora decía durante más de un segundo. Con un gruñido, se sacudió la confusión y miró a Nora, que se limitó a reír y se inclinó, tocándole la mejilla y diciendo "Boop". Weiss retrocedió como si la hubieran golpeado y su rostro se arrugó instintivamente. Nora y Ren se rieron y Nora casi la tiró del caballo. Detrás de ellos, algunos soldados también se fueron a expensas de Weiss. No le haga caso al teniente, milady, dijo uno de ellos, uno del escuadrón de Ren, si no recordaba mal. Recordaba vagamente su rostro de Kuroyuri. Ese sí, ella solo está jugando contigo, dijo un recluta más nuevo. Weiss miró a Nora, que silbaba con indiferencia y parecía tan sutil como un relámpago en la oscuridad de la noche. No sé qué es peor. La idea de que ella es así por naturaleza o que actúa así por voluntad propia, dijo con expresión inexpresiva hacia Ren. Nora pareció sorprendida durante 3 segundos antes de que su mirada fingida de ofensa hiciera que la fachada de Weiss se desmoronara y soltara un bufido. Ja. Lo logré. La hice reír. Te dije que podía hacerlo, Renny. Lo hiciste, y de alguna manera dudé de ti. Weiss no pudo evitarlo. En cuanto soltó un bufido, soltó una carcajada que se convirtió en un ataque de risa. No pudo soportar tanto las absurdeces de Nora antes de que la afectaran. No era la única. Los soldados que estaban cerca, Ren e incluso Ruby se reían de sus payasadas. A medida que su risa se calmaba, Weiss sintió que su rostro se relajaba y adoptaba una posición mucho más natural, no tan impasible como la que tenía antes. Siguió cabalgando hasta que uno de los soldados que caminaba cerca de ella le llamó la atención. Amber, una de las magas a las que había estado entrenando, caminaba junto a un recluta mayor que cojeaba levemente y lo sostenía con el brazo. A su lado estaba Bartleby, el mago mayor que la había ayudado durante la batalla de Xion. Movió su caballo para acercarse a ellos y llamó su atención. Disculpe, ¿está todo bien por aquí? Los tres se giraron para mirarla. Amber estaba claramente emocionada, Bartleby sobresaltado y el hombre anónimo parecía asustado. No, excelencia. Estoy bien. Ella arqueó una ceja. No lo estás, dada tu cojera. Una vez más, ¿estás bien? Él agitó nerviosamente las manos para disipar sus temores. Estoy bien. Solo soy viejo, eso es todo. Esa batalla me dejó sin fuerzas. Weiss asintió sabiamente antes de bajarse de la silla de montar de Snowpea. Los tres la miraron boquiabiertos mientras Ren y Nora observaban con curiosidad. Weiss se volvió hacia su caballo y le dio unas palmaditas en la cabeza antes de guiarlo hacia el hombre. Aquí. Sube. Todos los que estaban al alcance del oído se quedaron mirando 2 veces. Los ojos de Ren se abrieron de par en par, la mandíbula de Nora se abrió y Ruby no parecía tan sorprendida por lo que Weiss pudo ver. Tenía sentido después de todo. Entregar su caballo de esa manera era algo muy típico de Ruby. Probablemente por eso Weiss sintió la necesidad de hacerlo. ¿Estás segura? No quiero molestar, ¿estás bien? Me quedé al margen de esa batalla. Lo justo es que me vaya y te deje descansar. Todos los que oyeron eso sabían que era una mentira descarada. Porque, al fin y al cabo, ninguno de ellos era tan valioso para la rebelión como Weiss. Ella aportaba legitimidad, interés y una oportunidad de victoria a la rebelión, mucho más de lo que cualquier pobre recluta podría. Más de un recluta lloró al verla ayudar al hombre a subir al caballo, para desconcierto de Weiss. Era algo tan extraño. Nora y Ren se habían bajado rápidamente de sus caballos y la habían seguido, así que no era tan extraño. Mientras ella continuaba marchando y hacía todo lo posible por ignorar los susurros, Amber se puso en fila junto a ella y le susurró. Eso fue increíble, mi señora. Como algo sacado de un libro de cuentos. Dijo entusiasmada, y su piel bronceada se oscureció y se ruborizó por alguna razón. Quizás era porque estaba cansada. Weiss debería haberle ofrecido también su caballo a Amber.
Es natural, respondió, observando cómo la expresión de Amber se volvía aún más deslumbrada. Genial. Estará aún más emocionada por nuestras lecciones de magia. Honestamente, sería una estudiante mucho mejor si aprendiera a calmarse, reflexionó para sí misma. Ja. Es natural. Chica, he visto más de una marcha con este ejército de las que me corresponde y nunca he tenido la oportunidad de marchar hombro con un invitado distinguido como tú. Se rió Bartleby. Weiss no tenía una respuesta. El hombre cojeaba y arrastraba a 2 soldados al necesitar ayuda. La rebelión no podía simplemente dejarlo atrás sin dañar su reputación y no podía reducir la velocidad para satisfacer sus necesidades. Su solución alivió la carga de todos menos de ella misma y ella era más que capaz de marchar hasta que levantaran el campamento. Sinceramente, todo el mundo se comportaba de forma extraña al respecto. ¿Por qué Nora la miraba así? Le daba un poco de miedo. Aún así, no podía negar que la sonrisa feliz que Ruby le dirigió hizo que todo valiera la pena. Continuaron marchando durante unas horas más antes de que llegara el momento de montar el campamento para pasar la noche en un gran claro. Mientras se levantaban las tiendas y se clavaban estacas defensivas en el suelo para protegerse de los Grimm, Weiss encontró una zona de terreno llano y comenzó a realizar una serie de ejercicios con su estoque. En ese momento, perseguían a los restos del ejército al que habían derrotado en batalla apenas unos días antes de poder reunirse con las principales fuerzas mistralianas en la capital, aunque extrañamente su objetivo se dirigía al sureste en lugar de regresar. Por eso, Weiss sabía que tenía que prepararse para la batalla que se avecinaba. Una ventaja adicional de su entrenamiento fue que le permitió olvidarse de Ruby, cuya expresión triste y mirada penetrante habían quedado atrapadas en su mente desde la reciente batalla. Realizó sus ejercicios hasta que su respiración se volvió irregular y el sudor se adhería a su cuerpo, se tomó un descanso y de repente se dio cuenta de que tenía audiencia. General Nikos. Lo siento, no me había dado cuenta, dijo ella, apresurándose a decir, inclinándose levemente cuando finalmente vio a la mujer con armadura de bronce, que le tendió la mano en señal de apaciguamiento. No hay necesidad de disculparse, Lady Schnee. No me importó la espera, le dirigió a Weiss una sonrisa tranquilizadora. Aún así, mis ejercicios podrían haber esperado. ¿Hay algo de lo que necesites hablarme? Pyrrha le sonrió. En efecto. Quería hablarte sobre un rumor que ha comenzado a circular sobre ti. Weiss se puso inmediatamente en guardia y, aunque hizo todo lo posible, supo que Pyrrha lo había captado. ¿Rumor? ¿Qué rumor? ¿Es cierto que entregaste tu caballo para permitir que un hombre herido aliviara su carga durante la marcha de hoy? Preguntó con curiosidad. Weiss asintió. En efecto. Estaba cansado por la larga marcha y la reciente batalla, y como yo tenía los medios para ayudar y no estaba involucrada en la lucha, estaba dispuesta a hacer un pequeño sacrificio. Pyrrha sonrió ampliamente ante sus palabras. Ya veo. Y dada tu reacción tan franca, supongo que lo hiciste de verdad y no solo para mejorar tu imagen. Weiss se encogió de hombros. La idea cruzó por mi mente, pero creí que era una acción tan trivial que no merecía ser considerada. Simplemente hice lo que es decir, hice lo que era más prudente. Weiss se maldijo en silencio por casi cometer un desliz y mencionar a Ruby. Ren ya conocía sus secretos y eso era lo suficientemente estresante. Afortunadamente, Pyrrha no se dio cuenta o ignoró su desliz. Ya veo. En tu mente simplemente estabas siendo pragmática, dijo con un brillo divertido en sus ojos Esmeralda. Weiss inclinó la cabeza. ¿Hice algo mal? Todo lo contrario. El rumor ya se ha extendido por todo el campamento y cada vez que se cuenta algo más, se va añadiendo más y más detalles. La chica de cabello blanco frunció el ceño ante eso. ¿Por qué? Si bien podría verse como un gesto de amabilidad hacia ese hombre, no veo por qué vale la pena hablar de ello. A ti no te importó, explicó Pyrrha. Pero para ellos fue increíble. Dime, Weiss, cuando creciste en la finca Schnee, ¿alguna vez comiste con los sirvientes comunes? ¿O hablaste con amabilidad a los plebeyos de Mantle? Weiss negó con la cabeza, ligeramente avergonzada. No. Casi no interactué con el personal común, normalmente solo intervenía para resolver disputas.
A menudo hablaba con el sirviente principal. Pirra asintió. A mí me pasó lo mismo cuando crecí en Argus. Claro, mi familia y los ciudadanos, pero apenas interactué con ellos fuera de los discursos públicos. Creo que pasa lo mismo con el general Daichi. ¿Cuál es tu punto?, preguntó Weiss con cierta impaciencia, empujando a Mirternaster contra el suelo y apoyando su peso sobre él. Para ellos, hay un muro entre nosotros y ellos. Somos sus generales. Los guiamos en la batalla, luchamos junto a ellos y estamos dispuestos a dar nuestras vidas con ellos. Pero tenemos que preocuparnos por toda la rebelión. No podemos permitirnos ayudar a cada soldado que necesita ayuda, especialmente cuando hay necesidades más urgentes de las que preocuparnos. Y al ayudar a ese soldado, demostré que soy diferente. Sí. Destruiste ese muro cuando ayudaste a ese hombre, aunque ya has hecho mucho para salvar esa brecha, entrenando a nuestros magos y salvándonos en Xion. Nos ven como generales intocables, pero a ti te ven como un héroe de cuento de hadas. Weiss frunció el ceño. ¿Es eso lo que te parece? Pirra negó con la cabeza. No. Para mí, simplemente estás haciendo lo que crees que es pragmático. Todo está al servicio de tu objetivo de entrar en las bóvedas de Aven, aunque sea en pequeñas formas. La atlesiana sintió. Sí, es cierto. Todo es por ese objetivo. Pero a pesar de sus palabras, Weiss no pudo evitar sentir que no estaba bien, que había algo que se estaba perdiendo. Sin que ella lo supiera, las palabras de Ruby en el campo de batalla regresaron a ella. No te pregunto por tus objetivos, te pregunto por qué quieres alcanzarlos. Todavía no lo sabía. ¿Qué la impulsaba a seguir adelante con tanta desesperación? Por supuesto que quería ayudar a Ruby. Ella fue, por un tiempo, el único punto brillante en su vida. Y la mayor parte de la felicidad actual de Weiss se podía atribuir a la chica fantasmal. Fue gracias a ella que se hizo amiga de Jan y Jaune, y a través de Jan que conoció a Blake. Todo se remontaba a Ruby. ¿Pero por qué le importaba tanto? ¿Por qué estaba dispuesta a renunciar a su propia vida y a llevar a cabo incontables otras para ayudar a una chica? ¿Por qué tenía que elegir esta ruta y no conformarse con otra? Había otras copias por encontrar. Pero eso llevará demasiado tiempo. Solo tengo mi vida para salvar a Ruby y ni siquiera he comenzado a traducir el libro. Necesito hacer esto. Weiss no sabía por qué estaba tan desesperada por encontrar una respuesta a esa pregunta. Por un breve momento, sintió un destello de irritación hacia Pirra. Después de todo, ella había sido la primera en formularla, pero rápidamente reprimió esa emoción. Necesitaba aclarar su mente. Pirra le sonrió con dulzura y se dio la vuelta. Te pido disculpas por molestarte. Simplemente quería darte las gracias por hacer todo lo posible para ayudarnos, incluso si nunca lo dijiste con esa intención, General Nikos, ¿puedo hacerle una petición? La mujer pelirroja se dio la vuelta, algo sorprendida. Finalmente, respondió. Claro, ¿qué es? Weiss sacó su estoque del suelo y apuntó a la otra mujer. ¿Me harías el honor de tener un vuelo? Algunas caras nuevas en este capítulo. Aunque la mayoría de ellos llevaban máscaras, cuentan como caras nuevas. Aún así, Siena y Adam aparecen y están listos para comenzar a trabajar con Cinder. Malas noticias para la rebelión Omiyuri, eso es lo último que necesitaban. Es gracioso que Weiss sea tan desconsiderada que no se da cuenta de que el ejército está empezando a interesarse aún más en ella. Encaja con lo ajena que es a las cuestiones emocionales, como su enamoramiento de Ruby, que sería obvio para cualquiera que estuviera fuera si no fuera por el hecho de que no hay nadie que pueda verlo desde afuera. Hablando de envíos de Witterose, en el próximo capítulo habrá algunos avances significativos. Solo necesitaba preparar la situación con este. Estoy emocionado. Solo me tomó, como 200,000 palabras llegar hasta aquí. Maldita sea. Esto se hizo largo. De todos modos, nos vemos pronto.